Esto dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 11 y 12. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Esta es una palabra de gran consuelo para todas nuestras vidas. Estas líneas traen un consuelo cuando dice que en algún momento de nuestra vida buscaremos a aquellas personas que nos hacen la guerra y no las vamos a encontrar. Que todo lo que se pone en adverso contra nosotros, un día no será nada delante de nosotros. Esta es una palabra de consuelo para cualquier hombre o mujer creyente en Dios. Pero la Biblia también declara algo con lo cual quiero que comencemos para tomar por qué alguien puede experimentar una granizada de poder. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Si lo tiene, dice amén. Amén, le gané. Amén. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Léalo usted ahora, por favor. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto nos da gran confianza para la persona que ponga su confianza en Dios y que determine creer que algo puede ocurrir. Pero qué consuelo más es cuando alguien te afirma, cuando alguien hace un servicio y te dice, está garantizado. Aquel que paga o aquel que pide el servicio se siente con una gran tranquilidad. ¿Por qué? Porque ahí dicen que el servicio está garantizado. Esto es que no puede haber margen de error, que lo que me están prometiendo va a ser cumplido. Hay garantías que son por escrito, hay garantías que son por palabra. Bueno, esta es una garantía de parte de Dios, escrita a través y guiada por el Espíritu Santo, que podemos tener en nuestras manos, que al que cree, todo es posible. esa es una garantía de lo que Dios ofrece para aquel que cree. Al que cree, todo le es posible. todo le es posible. Y si medio cree, No. 3 cuartos, No, sí, no se aceptó. un cuartito. Al que cree completamente, todo le es posible. Entonces, este es un versículo que usted y yo ya sabemos, ya tenemos. Vamos a hablar de un personaje donde este versículo todavía no está escrito, pero ya puede disfrutar esta esencia de al que cree, todo le es posible. La Biblia narra que este personaje nació probablemente en medio del cautiverio. Es un hombre que sabe acerca de lo que son tiempos difíciles, de lo que sabe que es una persecución, de lo que sabe que es el cautiverio, de lo que sabe cómo puede sentirse alguien cuando no puede tomar decisiones de su vida propia a través de la esclavitud. Es un hombre que tal vez en un tiempo pasó carencias, es un hombre que a través de vivir en el desierto puede saber lo que es tener que avanzar en contra de lo que no te permita que tú puedas llegar. Este es un hombre que sin querer estuvo un tiempo casándose con gente que de todo se quejaba. Le daban maná, que por qué maná, que por qué nos sacas de ahí, que estábamos mejor allá. Es un hombre que cuando estuvo en contacto delante de la tierra prometida, dice la Biblia que eran 12, y que de los 12 habían 10 que solamente se quejaban y veían contrariedad en la tierra que Dios les había prometido. Es un hombre que a través de la instrucción de Moisés pudo aprender que aquel que camina con Dios
puede experimentar cosas grandes a favor de su vida. Él es un hombre que a través de la vida de Moisés pudo ver que cuando alguien le cree a Dios puede haber libertad, puede haber provisión y sobre todo que puede disfrutar de una tierra prometida, de aquel Dios que todo lo que promete siempre lo cumple. Este hombre, al no tener experiencia en el ambiente militar, llega en el tiempo en el cual Moisés no está y él tiene que hacerse cargo. Pero ahora bien, tal vez podría ser muy fácil para una persona que está muy metido en cuestiones de guerra, para una persona que nació con alguien que sabe de guerra, que sabe de luchas, sabe de contienda, sabe de lo que es defender al pueblo. Pero este es un hombre que simplemente creció en medio de la cautividad. ¿Qué es lo que él conoce? Él conoce que hay que caminar, 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 caminar y creer. Caminar, 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 caminar y creer. Ese era su estilo de vida. Que él sabía que había un día en el cual la provisión, cuando él se despertara, la provisión de Dios iba a tener que estar. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje, su nombre es Josué. Josué es un hombre que ha aprendido a caminar con Dios. Josué es un hombre que ha aprendido a disfrutar de lo que es tener una relación con Dios. Bueno, y en medio después de pasando el tiempo, Josué hace alianza con un pueblo. Cuando hace alianza con este pueblo, los que están alrededor se dan cuenta que Josué ha hecho alianza con un pueblo grande, y lo cual les causa temor al pensar que en algún día no van a poder con Josué. ¿Cuál es la intención de ellos? Ellos deciden que mejor tienen que aniquilar a este personaje con ayuda de otros pueblos. Entonces, cuando van a enfrentarse con Josué, podemos pensar que va un pueblo contra pueblo. La Biblia declara que toman la decisión 5 pueblos, 5 reinados para pelear contra Josué. Ahora, si lo vemos de una manera honesta, esto no era una pelea donde hubiera pues las mismas posibilidades. Vemos que es una pelea donde hay una gran desventaja. Y cuando vemos esta gran desventaja, muchos, como Josué, podríamos titubear de salir al encuentro o de salir a la batalla. Pero, ¿qué haríamos nosotros cuando vemos que la situación está al 5-1? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría una persona tal vez que no conozca de Dios? Saliéndonos de la pregunta para ustedes, veámoslo de fuera. ¿Qué haría alguien cuando ve que la desventaja está al 5-1? Normalmente, como la mayoría de la gente cuando no se conoce a Dios y estamos por vista y no por fe, lo que hacemos es que retrocedemos. Mejor no lo hago, mejor no lo intento. Es más, hasta en el tipo de trabajos, hay gente que dice, eso yo mejor no lo hago, piden consejo, y entre los mismos compañeros dicen, ni te metas en problemas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que los pronósticos son contrarios, nos da miedo, nos da miedo. Entonces, ¿pero qué pasará en los días posteriores? La gente se pregunta, o nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera salido a la batalla? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho examen para ese trabajo? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera intentado hacer ese negocio? ¿Qué hubiera pasado? Pero solamente nos quedamos con el ¿qué hubiera pasado? ¿Por qué? Porque no podemos adivinar qué hubiera pasado si verdaderamente lo hubiéramos hecho. Pero aquí este hombre está acostumbrado a caminar con gente que retrocede. Pero él es un hombre que no se queda con el ¿qué hubiera pasado? Entonces, ¿qué es lo que hace? Decide
salir al encuentro en desventaja de un 5-1 contra él. Pero cuando él sale a la batalla, hay un consuelo que viene a su vida, que aparece en el libro de Josué, capítulo 8. Y estas son palabras de parte de Dios. Este es un rema que viene a la vida de este hombre. Es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. Y eso es lo que muchas veces yo a veces necesito. Eso es lo que muchas veces usted necesita. Una palabra específica para una persona específica, para una situación específica. Esto es que esa palabra no era para todos. Solamente era para Josué. Para Josué. Aquel que toma la decisión y tiene la convicción de que puede salir a pelear y de que sabe que hay un Dios que sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos un Dios que tiene la misma capacidad, el mismo poder, que lo tuvo en el tiempo antiguo, lo debe de tener en este tiempo, lo va a tener el día de mañana. Y esta es la palabra que viene a la vida de Josué. Y Jehová dijo a Josué, chéquese bien lo siguiente, no fue un hombre que vino a hablarle a la vida de Josué, sino que es directamente palabra de Dios a la vida de Josué. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Entonces, Josué pudo experimentar lo que es que cuando una palabra de Dios viene a tu vida, tengas un respaldo de Dios. Cuando Dios camina contigo, tú sientes que las cosas pueden ocurrir de una manera muy distinta. Aunque el pronóstico sea totalmente contrario, hay alguien que puede caminar con paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está al cuidado de él, que camina con ella, que camina con él. Entonces, aunque la contrariedad esté latente en todo momento, aunque el pronóstico sea muy contrario, camina confiado, camina con fe. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que avanzó el tiempo y entonces el pueblo de Dios iba venciendo, el pueblo de Dios iba ganando, iba tomando terreno, aún que la desventaja era muy mayor. Pero ¿cómo fue que comenzaron a tener ventaja? Bueno, es que Dios comenzó a meterse en el asunto. Y esto es lo que cada uno de nosotros ha experimentado en algún momento de su vida, que cuando no tenemos ventaja y la desventaja está al por mayor, Dios comienza a meterse en el asunto. Y cuando Dios comienza a meterse en el asunto, es cuando comenzamos a tomar ánimo, comenzamos a creer que entonces Dios verdaderamente ha tenido y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y es ahí donde Josué comienza a experimentar lo que se acaba de mencionar, porque la Biblia menciona en el versículo 11 lo siguiente: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Esto es que entonces Dios desde el cielo comenzó a aventar grandes piedras que eran granizos, y lo cual era lo que mataba al pueblo enemigo, al grado que la Biblia afirma que eran más los que morían por los granizos que por la espada de los israelitas. Es aquí donde vemos que cuando el Dios que nosotros creemos, si nosotros accionamos en fe,
Él pone los recursos necesarios para que nosotros avancemos y para que nosotros podamos disfrutar una victoria poderosa en el nombre de Jesús. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, que muchas veces cada uno de nosotros tiene la victoria asegurada, pero como nos da miedo, nos da temor, no creemos que Dios pueda accionar. Pero cuando el creyente toma la decisión y tiene la convicción de creer que Dios va a hacer algo en el camino. Son 5 contra 1, pero Señor, yo salgo en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a hacer, mi Dios? Yo no sé cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo harás? Tal vez no me lo voy a explicar, pero de que tú vas a estar en el asunto, tú vas a estar. El nombre de este mensaje es una granizada de poder. Y muchas veces, así como Josué, nosotros vamos a poder experimentar una granizada de poder. ¿Qué es una granizada de poder? Bueno, para trasladárselo del ambiente espiritual al natural, es que Dios siempre va a usar los recursos que Él quiera para que nosotros podamos tener victoria, para darle la gloria a Él. Muchas veces no vamos a saber de dónde viene ni cómo viene. Muchas veces no va a tener explicación. Yo si le preguntara qué explicación podía dar cada israelita cuando volvía a casa de cómo vencieron, ¿qué era lo que ellos iban a mencionar nada más? Que le comenzó a ayudar mientras estaban peleando. ¿Qué explicación podían dar? A ver, otra vez. No le puse atención. La Biblia menciona que los que más morían no era por espada, sino era porque caían grandes piedras de granizo desde el cielo, y que esos eran los que más morían por las piedras que por la espada. Entonces, cuando un israelita volviera a casa, ¿qué explicación da? ¿Qué explicación da? Si le preguntaran por qué comenzaron a ganar, ¿qué podía decir él? Su capacidad por decir algo. ¿Mandé? Su capacidad de ellos por decir algo. No. La Biblia declara y afirma que su capacidad no alcanzó y no llegó. 5 pueblos contra ellos no podían. De acuerdo a lo que dice la Biblia, es que los que más morían era por la ayuda de Dios, por una granizada que venía desde el cielo, de tamaño, yo creo gigante, enorme, los granizos, que mataban al campo enemigo. Entonces, ¿había explicación? No, no había explicación. Ellos solamente podían decir, caían granizos del cielo. ¿Y cuántos israelitas murieron por el granizo? Increíblemente, no murió ninguno, mi hermano. No murió. ¿Cómo? Entonces el granizo venía con GPS, no, israelita, se movía para el otro lado. No lo sé, hermano, no lo sé. Algo que es seguro, granizo que caía, granizo que mataba al enemigo. Granizo que caía sobre el enemigo. Entonces, cada uno de los israelitas salía a pelear con fe. Estaba moviéndose, porque imagínense, están en pleno combate, cae un granizo y están esperando. Entonces, ellos solamente creían que había una ayuda de Dios, que en ese momento estaba apareciendo en escena. Muchas veces la ayuda de Dios no va a tener explicación. Entonces, no se quiebre la cabeza, no quiera sacarle la raíz cuadrada a lo que a veces no comprendemos, pero solamente creamos que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros, que aunque no encuentre un personaje, Él tiene recursos naturales o tiene recursos materiales de los cuales Él pueda valerse en este lugar, en esta tierra. Hay ocasiones que cuando nosotros vemos las cosas perdidas, yo en oración lo que digo, Señor, mi máxima palanca eres tú. La máxima palanca que yo tengo, Señor, no es una palanca humana, eres tú. Así que agárrate de cualquier instrumento que tú quieras aquí en la tierra y ábrenos camino y ayúdanos. Esto es lo que él está experimentando, Josué. Josué, su máxima palanca está en el cielo. Su máxima ayuda está en el cielo. El máximo recurso que Josué puede tener no lo tiene en el banco. Su máximo recurso no es su ejército. Le quedó corto, 5 contra 1. El máximo recurso
que Josué tiene es el Dios vivo, es el Dios poderoso. ¿Quién es ese Dios? Es el Dios que Moisés una vez le presentó. Este Dios es el cual Moisés tuvo que tener confianza en él para poder salir con un pueblo testarudo, con un pueblo que no quiso entender. Pero eso sí, hay un Dios que cuando cumple algo, lo promete. Pero hay un Dios que si yo pongo en él mi confianza, si tú pones en él tu confianza, aunque tú tengas el escenario catastrófico, aunque sean 5 reinados contra ti, hay un Dios que siempre te va a ayudar. Hay un Dios que le dará victoria a su pueblo. Cuando digo a su pueblo, menciono que tiene que ser gente que le cree, gente que sabe que solamente Dios lo puede ayudar en todo momento de su vida. Esto es lo que está experimentando Josué. Entonces, la Biblia dice que entonces iba pasando el tiempo. Y le voy a poner un ejemplo para trasladarnos a lo que quiere dar a entender la Biblia. Hay ocasiones, y ha pasado en el ambiente del deporte, que de repente, por ejemplo, están boxeando y hay uno que le va venciendo al otro y de repente suena la campana, paran el combate, comienzan otra vez el segundo round y el otro que parecía que ya iba perdiendo, mientras está en descanso, como que comienza a tomar aire, como que agarra fuerzas. Y ha pasado que aquel que iba perdiendo da un giro al encuentro. Esto era lo que podía tal vez pasar en esta pelea. Esto tal vez podía pasar. Que Josué, juntamente con su ejército y con la ayuda de Dios más que nada, iban ganando. Pero si el tiempo se acababa, si la campana sonaba, el pueblo con el cual estaban peleando podía descansar y fortalecerse, y cuando volvieran a comenzar una vez más el encuentro, podían perder devastadoramente. Entonces Josué se encuentra mirando que el tiempo, que la campanada está a punto de tocar, pero él sabe bien que si la campana suena, tiene muchas posibilidades tal vez más de perder que de ganar. ¿Por qué? Porque el pueblo enemigo se puede fortalecer. Y tal vez si lo viéramos en un ambiente deportivo, ¿qué dirá el que le están ganando? Que ya toquen, que me salga la campana. Eso es lo que estaba esperando el campo enemigo, que sonara el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? Que oscureciera. Cuando iba a oscurecer, esto se terminaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Josué hace lo siguiente. En el versículo 12 del capítulo 10 pasa lo siguiente. Si lo tiene, dice amén. Amén. Josué 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces podemos ver que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, fue el único día que tuvo casi 48 horas. Un día donde estuvo extenso, donde el sol se tuvo que detener y la luna se tuvo que detener. Que cada quien tuvo que tener una posición. ¿Por qué? Porque había un pueblo que tenía que vencer, aunque estuviera 5 contra 1. Había un pueblo que tenía una promesa de Dios puesta en la mano de un hombre llamado Josué, cuando Dios le dijo: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces, lo que Josué pudo experimentar fue solamente a través de tener el convencimiento de que, aunque Dios no se ve,
aunque a veces Dios no habla, Dios está por nosotros. Y eso es lo que la gente a veces menciona. Es que yo no veo a Dios. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ustedes dicen que habla, pero yo verdaderamente, yo no lo escucho. Esta es la condición que Josué tuvo que vencer, que tuvo que creer, que lo que Dios dice es real, que lo que Dios habla se cumple, que lo que Dios menciona siempre, siempre ocurrirá. Josué tuvo una palabra de Dios para su vida, un rema. Un rema es una palabra específica para una persona específica, para una situación específica. Si Josué no cree la palabra, el pueblo se pierde. Si Josué no quita el temor de su vida, Josué no puede experimentar lo que la mano poderosa de Dios tiene para él y para su vida. Josué tiene la oportunidad que usted y yo tenemos de creer o no creer. Josué se puede quedar sentado en su casa. Josué se puede quedar con la misma situación. Josué puede decirle al enemigo, pásate y sírvete con la cuchara grande, al no creer. Josué tiene la oportunidad de poder demostrarle a la gente que hay un Dios que sigue teniendo misericordia para toda la gente que cree en él. Entonces, cuando Josué decide activar su fe, Dios respalda y Dios responde. ¿Qué es lo que provoca una granizada de fe? Que un hombre comienza a hacer oraciones que nadie hace. Una granizada de poder es que te demuestra que Dios camina contigo. Cuando alguien está consiguiendo trabajo y que no encuentra quién lo pueda meter, que ya han hecho muchos exámenes y etcétera, cuando de repente dicen, usted pasa, él se da cuenta que él no está dentro por sus recursos, que no está dentro por su potencial. Él se da cuenta que solamente está dentro porque Dios lo permite. Cuando usted y yo a veces tenemos cosas que pagar y no sabemos de dónde sale, usted y yo reconocemos que contamos y no damos. Pero cuando llega el a completé, ¿de dónde estaba esto? Eso es una granizada de poder. Cuando de repente hay enfermedad y medicina y no me agarra. Pero de repente hacen una oración por mí y de repente el otro día amanecí y como si nada. Eso es una granizada de poder. Eso es una granizada de poder que destruye más lo de Dios que lo que nosotros hacemos. Y esto da a entender que muchas veces ponemos nuestra confianza en lo que se ve. Aquí la Biblia afirma que la espada, hay un versículo que dice que muchos confían en carros y en caballos, mas nosotros de Jehová nos acordamos. Muy bien, muchos tienen su confianza en lo que pueden ver. Y aquí la Biblia demuestra que los recursos, los utensilios que tenían para la batalla no fueron suficientes. Que lo que fue suficiente siempre fue lo de Dios. Los recursos de Dios, hermano, son inexplicables, pero hay algo que es más glorioso para nosotros, que son inagotables. Amén. Que el recurso que te dio hoy, híjole, ¿qué crees? ¿Necesitas algo hoy? Ayer te di lo que te tocaba. No. De lo que te di ayer, es un cuento de ayer. ¿Qué necesitas hoy? Necesito que me ayudes en esto, Señor. Listo. Recurso hay abundante en el cielo para mis hijos. Recurso abundante hay para mis hijos. ¿Qué es lo que pide Dios? Que los hijos de Dios, nosotros, creamos que Dios puede ayudarnos en todo momento, en todo lugar. Finalmente, siempre va a haber un rema para cada uno de nosotros, una palabra específica, para una persona específica, en una situación específica. Siempre va a haber una palabra para cada cosa que necesitemos. ¿Quieres salud? Hay una palabra de Dios.
¿Quieres una fortaleza para tu vida? Hay una palabra de Dios. ¿Y qué es lo que catapulta que un hombre o una mujer pueda atreverse a decir, tú, Sol, detente en Gabón? Luna, detente en Gabón. ¿Qué es lo que catapulta? Que podamos ver una granizada de poder en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que Dios camina con nosotros. Cuando el Hijo de Dios y la hija de Dios se da cuenta que Dios está en el asunto, nos da una paz, nos da una tranquilidad. Esto es que por lo que te pedí ayer fue desafiante. Lo que te voy a pedir ahorita tal vez es desafiante. Pero si lo hiciste ayer, yo creo con mi corazón que lo harás hoy. Si ayer tú me ayudaste, hoy me vas a poder ayudar. Ayer utilizaste granizos que caían y no me pegaban a mí, ni a mi pueblo, sino que al puro enemigo. ¿Qué usarás ahora? ¿Qué usarás ahora? ¿Qué usarás ahora? Entonces tenemos un creyente que tiene plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios. Al poderle decir al tiempo, detente. Tiempo, detente. ¿Qué osaría poder decir al reloj? Reloj, para tu tiempo. Para tu tiempo. Que cuando va a sonar la campana, espérate. No toques la campana. Porque yo no he vencido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. El tiempo se va a acabar. Se va a acabar para ti, pero para mí no. Esto no puede concluir. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Josué pudo decir, a mí Jehová me dijo, no tengas temor, ya temor no tengo, porque el enemigo ha sido vencido a través de una granizada de poder. ¿Qué es una granizada de poder? Todo recurso de parte de Dios que no tiene explicación. ¿Sí? Amén. Porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No, mi Dios, no. Esto no se puede terminar. ¿Por qué, hermana Marta? Porque yo veo mucho enemigo corriendo por ahí. Y la palabra del Señor que vino hacia mi vida, el rema que yo recibí dice que ninguno tenía que quedar de pie. Que ninguno iba a prevalecer delante de mí. Entonces, esto no se puede terminar. Pero el tiempo no se puede acabar. ¿Por qué? Porque tengo una promesa de parte de Dios. Tengo una promesa de parte de Dios. Así que aquí pasa algo. O Dios los extermina en un minuto, o el tiempo se para. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? El tiempo se para. El tiempo se para. Cuando usted y yo hacemos oraciones atrevidas y locas, es el resultado de haber experimentado una granizada de poder. ¿Qué es una granizada de poder? Un recurso de parte de Dios que no tiene explicación. Y es ahí cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Exactamente. Entonces, ahí me da la seguridad. Es como cuando los tiempos de secundaria, cuando se iban a pelear, y entonces de repente salía uno contra uno, decía. Pero cuando veías que iba llegando gente, y se amontonaba y se hacía el amontonadero, veías que eran más los que iban con él que contigo, te daba temor, ¿no? Que eran más los de la mañana que los de la tarde, y entonces como que te empieza a dar cierto pánico. Pero cuando piensas a ver y comienzas a voltear, que los que están contigo ya son más, y que son los que te apoyan, los que te quieren, y los que cualquier cosa que pase o se descontrole, comienzas a sentir cierta satisfacción, emoción, y de decir, ahorita salió un dicho que ya tiene como varios que en mi barrio me respetan. Bueno, esas eran cosas, ¿no? Pero es como poder decir, no estoy solo. No estoy solo. Entonces cuando decían, sale, sí se van a dar. Entonces decían, sí, como así, sí. Entonces ya salía uno y más confiado y a lo que truene. ¿Por qué?
porque sabías que había un respaldo que te acompañaba. Pero si sales y no hay nadie, no, ni ganas te dan más ganas de correr que de aventarte. Pero cuando sabes que hay un respaldo, sales con convencimiento. Es más, hasta con las puras porras, que si se puede, que dale, que no te dejes, a la cara. Entonces, ese tipo de porras, por decirlo así, dan un ánimo. Ahora, el respaldo de Dios, la porra de Dios, da más convicción, da más autoridad, da más ganas de salir a la batalla, da más ganas de permanecer y no de correr. Esto es lo que experimenta Josué, que el respaldo de Dios está con él. Entonces él tiene que hacer una oración loca. ¡Tiempo! Detente. Y con esto yo quiero decirle que lo que usted y yo creemos no es una falacia. Va a llegar el tiempo en el cual la gente que usted le habla, que usted le comparte, le va a decir: quiero que tu Dios me ayude. Quiero que tu Dios, que tú tanto presumes, me ayude en este momento. Y tal vez va a haber tiempos en los cuales usted va a necesitar una granizada poderosa, o a veces cuando usted tiene que hacer la oración, va a necesitar una oración muy osada. Y entonces cuando la gente lo visite, le hable por teléfono y le diga: necesito que tu Dios me ayude, ¿qué va a decir el pueblo? Sí, tengo un Dios que no hace excepción de personas. Tengo un Dios que, de acuerdo a lo que dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Pero yo soy de cierta religión. Si tú crees que este Dios puede hacer algo, lo va a hacer. Pero yo soy malo, soy muy malo. Si tú crees que Dios puede ayudarte, Dios te va a ayudar con tu situación, pero Dios también te va a ayudar a cambiar tu vida. Voy a compartirle algo que pasó en esta semana. Tengo permiso de parte de la persona para podérselo compartir. No es ético que cuando la gente nos comparte algo o tenemos cierta plática o algo así, alguien lo platique. No es ético. Pero en este momento yo tengo autorización de parte de este amigo para compartirles lo que Dios puede hacer cuando alguien le cree. Este hombre tenía un aviso desde hace 3 meses, de lo cual le iban a quitar su casa. Él me menciona que en 3 meses trabajó todo lo que pudo, todo lo que hizo. Hubo cosas, me dijo, que tenía que pagar y no las pagué para darle prioridad a mi casa. Hubo días donde dormí 4 horas, 5 horas, me mencionaba. Y yo le escuchaba. Y él comenzó diciendo: necesito que me ayudes. Necesito que el Dios que tú tienes me ayude. Omega, el que así me dice, no sé qué hacer. Y yo le pregunté: ¿cómo está tu esposa? Ahí está. Cuando te dicen ahí está. Si nos quitan la casa, ella por su lado y yo por el mío, ¿cómo te sientes? Me siento mal, man. Me siento mal. Dios nos puede ayudar. Ya es mañana. Entonces, cuando a ti como creyente te dicen ya es mañana, ¿sabe qué yo pensé? Humanamente pensé en mi espada y dije: vamos a hacer una cooperación con todos los que conocemos del gremio. Vamos a hacer una cooperación. Y yo sé, de parte de Dios, que Dios ha dado gracia a mi vida y obtenida en este lugar, que si yo pedía una ayuda, podíamos ayudar. No íbamos a completar todo, pero una buena ayuda tal vez podíamos juntar para él. Esa fue mi recurso humano. Pero me dijo: es mañana. Y yo dije: no, pues no. Son las 10 de la noche. ¿Qué horas quieren? No. Es mañana. Y le dije: vamos a hacer que el tiempo se detenga. ¿Cómo que el tiempo se detenga si ya es mañana? Como diciendo: estás loco tú, me agarras de juego. Le digo: no. Que Dios utilice un personaje, que Dios utilice un recurso
y que te den una prórroga. Una prórroga. Pero ya me dijeron que van a llegar. Tú tranquilo. Hay un Dios que puede responder. Hay un Dios que puede hacer algo por ti. Seguro, seguro. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sale? Vamos a hacer una videollamada. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Necesito, Señor, que pares el tiempo a favor de este hombre. Sabes, Señor, que él ha trabajado duramente y arduamente. Su recurso no alcanzó. Te pido, mi Dios, que tú te valgas de alguna persona en esta tierra. No tengo un recurso a quien presentarle a mi amigo, solamente tengo un recurso máximo, que eres tú, Señor, y te lo presento en esta noche. Haz un milagro a favor de su vida. No depende solamente ese techo, no depende solamente esas 4 paredes. Sabes, Dios, lo que puede ocurrir con este matrimonio. Te pido que en esta noche hagas un milagro poderoso y sobrenatural. Terminamos la oración y le dije, tienes que creer que Dios va a hacer algo. Y de la misma manera como se lo digo ahorita, es de la misma manera que estaba yo diciendo, Dios, haz algo a favor de él. Haz algo a favor de él. Me dijo, muchas gracias, Rubén. Tienes que creer. Mañana te busco, mañana te llamo. ¿Qué queda como responsabilidad para nosotros? Seguir orando por la gente. Pasó la hora, pasó el tiempo y ¿qué haces como creyente? Creer que Dios puede hacer algo. ¿Por qué hablamos? Hablamos porque creemos que hay granizadas de poder que han ocurrido a favor de nuestra vida. Pasaron las horas, no me llama, le mando un mensaje. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Te llamo en un momento. ¿Qué haces como creyente? Te llamo en un momento. Me llama y me dice, ¿qué crees? ¿Qué? Me dieron 15 días. Me dieron 15 días. No me van a quitar mi casa. ¿Qué hago ahora? Lo mismo. Se me hace muy poco tiempo para contar el dinero. Ayer se te hacía menos tiempo, un día para quitarte tu casa. 15 días, algo va a ser. No me malinterpretes un lenguaje que usamos entre nosotros. Necesito que en estos días no bajes tu calidad. Trabaja como bestia. Trabaja como estabas haciendo. Sigue trabajando igual. Y cuando salgas, despídete de tu mujer. Y dile, amor, salgo a trabajar por ti y por los niños. Que ella vea que tú estás peleando por tu matrimonio y por tu casa. Que te interesa. Que te interesa. Quiero que te levantes, que te fajes, que te arregles, que te peines y que salgas como si trajeras el pago en la mano. En serio, sí. ¿Qué va a pasar en los 15 días? Solamente sé que Dios va a meter su mano de poder. Te agradezco mucho. No me agradezcale al que todo lo puede. Pero nada más te quiero recordar con esto, que siempre vamos a necesitar de Dios. Es lo mismo para cada uno de nosotros. Siempre vamos a necesitar de Dios. Una oración osada necesita haber visto en algún momento de su vida una granizada poderosa de parte de Dios. ¿Qué quedamos que una granizada poderosa de parte de Dios? Un recurso inexplicable de parte de Dios. Eso es una granizada poderosa. Entonces, cuando tengamos una necesidad, tenemos que hacer lo que hacía Josué. Decirle a lo que no queremos que se mueva: tú sol, detente en Gabaón, tú luna en Ajalón. Aunque la gente me diga loco, que nos digan loco, pero que tengamos un resultado en nuestra vida. Que cuando la gente le pregunte o le toque la puerta, le suene el teléfono y diga, necesito que el Dios que tú dices que crees haga algo por mí. Que Dios se manifieste. Que Dios haga lo que mejor sabe hacer. ¿Qué es lo que mejor Dios sabe hacer? Mira. ¿Cómo te sientes tú como creyente cuando Dios obra a favor de tu vida? Y cuando obra a favor de la vida de otra persona, ¿cómo te sientes? Mejor.
Entonces, como creyentes, tenemos que presumir a nuestro Dios. Tenemos que presumir a nuestro Dios. El Dios que tenemos es el único que puede sacar a flote en estos tiempos a cualquier persona necesitada en estos días. El Dios que tenemos es la respuesta que todo mundo está buscando. El Dios que tenemos es la respuesta para mi vida, para tu vida, para nuestra familia. El Dios que tenemos es el que tiene la capacidad de tener el sol en Gabaón y la luna en Ajalón. Que el tiempo no proceda. Eso no se lo puedes decir a cualquiera. Eso no se lo puedes decir. Se lo dices a un creyente, lo que le dije al hombre. ¿Me miras? ¿Me miras? ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Sí. Quiero que salgas y contra todo pronóstico, aunque la gente te diga que no se puede, quiero que tú salgas y digas, sí se puede, pero no vayas a cerrar la oración cuando digas sí se puede, porque eso lo conocen como positivismo, y eso es palabra humana, que puede, pero si dices en el nombre de Jesús, algo tiene que ocurrir. No te quiero que te despides en ningún momento. No quiero que pienses cosas negativas. Si hay pelea, no quiero que sigas la pelea. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Y yo le aseguro que si hay un hombre, algún creyente que en algún momento le hables así, se enoja y se molesta. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que hay que tener convicción plena de lo que creemos. ¿Por qué lo cree? Porque sabe que es su último recurso. Como en algún momento usted y yo entendimos que Dios es nuestro último recurso. Entonces, aunque todo se vea contrario, yo tengo que creer que el tiempo, hablando espiritualmente, se puede parar. Que lo que yo no quiero que avance, no puede avanzar en el nombre. Es que están corriendo, están despidiendo ahí. Sol, detente en Gabaón. Luna, en Ajalón. Si están despidiendo, que despidan. Pero a mí que no me toque. A mí que no me toque. Es que yo miro cómo fracasa. Sol, detente en Gabaón. Luna, en Ajalón. Dios le dio una palabra a Josué y Josué dijo, aquí yo veo mucho enemigo caminando. Yo veo mucho enemigo con vida. Esto no puede pasar. O aquí pasa algo, Señor. O los matas ahorita, o paras el tiempo. La Biblia dice que se paró el tiempo hasta que no quedó ninguno vivo. Hasta que no hubo ninguno. Pero, entonces, en este tiempo, cuando yo tenga situaciones adversas, yo tengo que creer que mi Dios puede hacer algo a favor de mi vida. Que en estos tiempos difíciles, cuando yo determino decirle a la gente que soy hijo de Dios, le estoy diciendo que el papá que yo tengo puede tener una acción de poder y de milagro a favor de su vida. Entonces, si no lo va a hacer, hermano, no se presente, hermano. No se presente. No saque la credencial de creyente forever 24/7. No la saque. Pero si tiene el convencimiento que el Dios que usted tiene cuidado de usted, presúmalo. Para que cuando le toquen a la puerta no corra, sino diga, pasa. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Sí, aunque nos tiemble el nombre, pero Dios se tiene que encargar. Dios lo tiene que hacer. Dios tiene que suplir. Si lo hace en un lapso para 24 o menos de 24 horas, poder hacer un milagro de un hombre, lo puede hacer en cada situación de cada uno de nosotros. Un hombre que no es creyente, usted es creyente, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Entonces, tengo que tener la seguridad que todo lo que yo necesite, Dios tiene cuidado de nosotros. El otro día veníamos caminando y pasamos por unos tacos. Y de repente, mi hijo dice, papá, ¿cuándo comemos unos taquitos aquí? Y mi esposa y yo íbamos platicando de lo que íbamos a comer, que ya estaba la comida.
y me tuve que regresar y le dije, de una vez ahorita, le digo a mi esposa, grite, van a decir los chamacos, no conoce de tacos o no sabe qué, le digo, sentí que me dio pena y me regresé y le digo, vamos a comer de una vez, vamos a pedir. Y como nos conocen de vista, que pasamos varios, me dice, le conviene más por kilo que por taco. Y le digo, no, el niño dijo tacos nos llevamos. Y sí, a la mera hora, a lo mejor de pagar, sí, me convenía más por kilo que por tacos. Pero este niño está pidiéndole a su papá. Si se lo pide al tío, al vecino, denle un cuartito ahí para que se lo lleve para su casa. Se ve contento. Se lo está pidiendo a su papá. Y su papá trabaja para él. Usted tiene un papá que tiene los recursos necesarios para usted. Y si la gente le dice, tú con un kilito tienes, no, yo no quiero kilitos, yo no quiero a granel, yo quiero tacos, yo quiero lo que a mí me gusta. De la misma manera, usted y yo tenemos un Dios que no necesita trabajar. Tenemos un Dios que tiene el poder máximo y sublime para suplir lo que sus hijos necesitan, para suplir lo que sus hijos pidan. Aquí el único que tiene que pasar vergüenzas es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene la capacidad de frenar la bendición que un hijo de Dios puede recibir cuando el hijo de Dios o la hija de Dios cree que Dios puede suplir abundantemente de acuerdo a sus riquezas. Que hay un hijo y una hija de Dios que cuando abre la boca hay un respaldo de parte de Dios. Que si la gente quiere poner a granel, el hijo sabe lo que pide. Y lo que el hijo pide, el hijo recibe. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es la convicción que tiene Josué. Josué, lo mismo que usted y yo, experimentó rozarse con gente que no cree lo que dicen que creen, que miran gigantes y retroceden, lo mismo. Pero Josué tomó la decisión de levantar sus ojos al cielo y de ver que aún lo imposible se vuelve posible a través de creer que hay un Dios que tiene cuidado de él. Y cuando vio que los granizos caían, yo creo que pudo haber sentido un respiro, como a veces usted y yo necesitamos un respiro, como cuando decimos que alguien me ayude y vemos que la respuesta de Dios actúa. Así debió de haber sentido Josué. Ay, gracias, gracias. Y cuando comenzó a ver dominar, dijo, ese es el Dios que tengo. Ese es el Dios que tengo. Es el Dios que tenemos que presumir a nuestros hijos. Es el Dios que tenemos que presumir al vecino. Es el Dios a lo que usted se dedique. Debe de ser presumido. Hermana Marta, donde usted esté, ese Dios tiene que ser exaltado, porque hay un enigma perfecto. Donde quiera que estemos, a lo que nos dediquemos, somos nosotros una llamada sal de la tierra. Y esa sal de la tierra está para dar sabor. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Tener un lenguaje y una convicción como Josué. Hacer y decir cosas locas que la gente no dimensiona. Pero hay un Dios que dice, quiere tacos, déle tacos. Lo que pide, decir que sea de acuerdo a tu fe, sea hecho. Porque al que cree, todo le es posible. Con eso comenzamos. Al que cree, todo le es posible. Quítese de cargas y dígale, si tú crees, Dios puede.